para que no se les olvide. Vamos a pensar que esta es una mamá gata 1 y entonces ya no dejamos que ese valor 1 se haga. ¿Qué le va a pasar? Se puede quemar ese circuito. Te quiero anunciar que a partir de hoy voy a estar publicando en este canal videos sobre electrónica digital y microprocesadores. Así que si estás estudiando electrónica o computación, estos videos te van a ser muy útiles. Vamos a ver el primero. Vamos a ver ahora las propiedades de los circuitos digitales. Aquí tenemos una lista de algunos parámetros que vamos a considerar y estos nos van a servir mucho para las hojas de especificaciones y ver a qué se refiere cada parámetro. En las hojas de especificaciones solo dice los valores, no se pueden explicar de qué trata cada uno. Así que vamos a empezar a ver esos conceptos. Comenzamos por margen del 0 y margen del 1. Para ver esos dos, vamos a pensar en un circuito, bueno, en la salida de un circuito, en la que vamos a tener una zona en la que todos los valores de voltaje desde la tierra hasta cierto valor, ya después vamos a ver que se llama voltaje de salida en bajo. Ese conjunto de valores es el margen de 0. ¿Por qué? Porque todos los valores que estén entre el mínimo de alimentación y ese voltaje de salida en alto, este es salida, van a ser interpretados como un 0. Del voltaje de alimentación, vamos a pensar ahorita que le decimos VCC. Desde ese voltaje de alimentación hasta otro valor de voltaje que se llama voltaje de entrada en alto, todo lo que esté en ese rango se va a llamar margen de 1, porque cualquier valor que esté en ese rango va a ser interpretado como un 1 que está a la salida. Lo que esté en esta zona lo vamos a considerar como, no sé, como no es ni 0 ni un 1. Entonces esto de aquí se llama margen de transición. Adelantando un poco de los demás temas, hasta ahorita en sus cursos de electrónica analógica habían estado trabajando, por ejemplo, el transistor BJT para que trabajara en la zona lineal, evitando que se saturara. Por ejemplo, para amplificadores de pequeña señal. Pero aquí de lo que vamos a ver es cómo es que vamos a trabajar precisamente en dos estados de saturación o del FET, en el que son corte y saturación, 0 o 1. Y vamos a evitar esta zona porque aquí no sabemos si va a ser interpretado como 0 o como un 1. Esa es la zona que vamos a evitar. Esos son los conceptos, ya sea a la entrada o a la salida. Si estamos hablando de la entrada del siguiente circuito, vamos a pensar que tenemos aquí otro circuito que se alimenta. Este parámetro se llama voltaje de entrada en alto y este es voltaje de entrada en bajo. ¿Sí? Este sería el margen de 1 a la entrada y este es el margen del 1 a la salida. Ahora, de aquí de esta gráfica podemos ver una relación importante. El voltaje de salida en alto tiene que estar dentro de lo que este circuito considera como valores válidos para hacer un 1. Aquí este 1 en su peor valor
o sea, en el mejor es este. O sea, el 1 es, si está en esta zona, el mejor es el que está pegado a la parte de arriba. Y aquí este es el peor. Aquí este es el mejor y este es el peor. Entonces, para el peor caso de esta salida, en la que el 1 esté muy cerca de la zona de transición, entonces, si está dentro del rango que este circuito de entrada considera como una entrada, entonces es aceptable. Cuando aquí, en el peor caso de una salida, que es este, su valor corresponde al intervalo, o sea, está dentro del rango en el que es considerado un 0 a la entrada, entonces es una buena... O sea, la interfaz entre esos dos circuitos es correcta. Ahora vamos a pensar en otro caso en el que tenemos esta misma salida, pero ahora tenemos aquí a la entrada... Ay, ¿qué pasó? Vamos a pensar en otro caso en el que aquí tenemos la entrada del siguiente circuito. Tenemos VCC, pero ahora el valor, o sea, el voltaje de entrada en alto corresponda con un valor que está de este modo. Entonces, desde el punto de vista de esta salida, si yo tengo un voltaje que esté en este valor, es un 1 correcto a la salida. Pero si yo me vengo o yo transmito ese 1, aquí va a quedar en la zona de transición. Y entonces esa salida del circuito, aunque se emitió como un 1 válido, aquí no se recibe como un 1 válido, porque está en la zona de transición. Entonces, esos valores de voltaje de salida y entrada no permiten una correcta conexión de esta compuerta con esta, independientemente de cómo esté el voltaje acá. Si el VIH es mayor que el VOH, no se puede establecer no se interpretan bien los datos. Por eso una condición necesaria y suficiente es que VIH, para que sea una conexión correcta, VIH debe ser menor que VOH. Y lo mismo ocurre en la parte de acá abajo. Vamos a poner esto un poco más abajo para que se vea claro. Ay. Vamos a pensar que aquí tengo un VIL de este valor. Y entonces, a la hora de hacer la comparación, vengo por aquí y resulta que este valor sí es menor, bueno, este valor es menor que este. Entonces, para el peor caso, este VOL va a emitir, en el peor caso, un 0 que esté cerca de esta zona. Entonces, cuando llegue ese 0 aquí, otra vez llega a la zona en la que no se sabe, esta compuerta no sabe si es un 0 o es un 1. Y entonces ya la conexión está mal. Por eso la condición necesaria y suficiente para la parte de abajo es condición necesaria nada más. Es que VIL debe ser, a ver, dime, mayor o menor que VOL. Para que esté bien la conexión, ¿cómo debe ser? VIL debe ser mayor que VOL.
Si B y L está por acá, entonces cualquier valor que emita este, en su peor caso, como fuera este valor, va a caer dentro de lo que es el 0. Y entonces se interpretó correctamente. Entonces, esta es condición necesaria, para que la interfaz entre estos dos circuitos debe ser requisito que ambas condiciones se cumplan. Si una de las dos no se cumple, los valores no se van a interpretar correctamente. Bueno, ahora regresamos acá. Ya vimos ahorita de paso qué es lo que es el margen de transición, que es la zona que no es ni 0 ni 1, es la que está a la mitad. La amplitud lógica se refiere a todo este intervalo Esta es la amplitud lógica. ¿Por qué? Porque es el conjunto o el rango que pueden tomar los valores de 0 o de 1. ¿Sí? Y están definidos en esa gráfica. Ahora, puede ser que aquí no sea tierra, dependiendo, o sea, puede que no sean 0 volts. Si estamos hablando acerca de una transmisión serial, por ejemplo, aquí en la que tenían las computadoras viejitas, aquí tendríamos menos 12 volts y aquí este correspondería a más 12 volts. Así que no necesariamente tienen que ser siempre 0 volts, 5 volts. ¿Sí? Simplemente, como vimos en la clase pasada, los valores en electrónica digital simplemente es que sean discretos. Puede ser 0 y 5, menos 12 y 12, 0 y 3.3 volts, 0 y más 12 volts, etc. ¿Sí? Simplemente cada voltaje va a representar un valor discreto. La siguiente propiedad de los circuitos lógicos es el ruido. Aquí vamos a ilustrarlo con esta misma señal. Aquí a la salida voy a borrar esta de la entrada. Y entonces vamos a suponer que tenemos aquí en limpio un circuito integrado en el que el voltaje de salida en alto, a ver, aquí no se puede. Voy a borrar esto. Ahí está mi parche. Y aquí está el voltaje de entrada en alto. Entonces ya se tiene que sí cumple este requisito a la salida. Perdón, en alto. VOH aquí es mayor que VIH y entonces sí se puede hacer esto para que se interpreten de forma correcta los resultados. Ahora, VOL, supongamos que viene por aquí y para que se distinga mejor voy a separarlo un poco. Este va a ser voltaje de entrada en bajo. Entonces aquí, en el peor caso de VOL, estaríamos hablando de en el peor caso de la salida, tendríamos VOL. VOL formalmente lo podríamos definir como el valor máximo que puede tener un voltaje a la salida de un circuito para que sea interpretado como 0. VOH se definiría como el mínimo valor a la salida de un circuito que puede ser interpretado como 1. En el caso de VIH sería el mínimo valor a la entrada de un circuito que puede ser interpretado como 1 y VIL es el máximo valor que puede ser interpretado a la entrada de un circuito como un 0. Entonces, si tenemos un esquema así, vamos a ponerle números. Que esto sea, supongamos, 0.6 volts.
y vamos a suponer que este es 0.8 volts. Supongamos que aquí es 2.4 volts y que este es 2.2 volts. El margen de ruido es la diferencia que hay en cada uno de los niveles a qué tanto me permite o me tolera una amplitud de ruido. Aquí supongamos que tenemos un cable de este circuito a este. Y ese cable, hay un motor, hay X cosa que esté ahí metiendo ruido en esa línea de transmisión. Entonces, hay un ruido que va a tener una amplitud que se va a estar filtrando o que se va a estar introduciendo a mi cable. Vamos a pensar que, a ver, aquí para que no sean iguales los valores, vamos a suponer que aquí es 2 volts. Si no, nos va a quedar igual y no se va a ver la diferencia. Entonces, si aquí en mi peor caso puedo tener 2.4 volts y este con 2 volts sí lo interpreta como 1, la amplitud de esta señal o de este ruido, si es de 0.1 volts, más o menos, aquí me va a quedar, en el peor caso, una señal que va a ir de 2.3 a 2.5 volts. ¿Sí? Si suponemos una amplitud neta de 0.1 volts, o sea, máximo, aquí, para arriba y para abajo. Entonces va a estar oscilando en esos valores, de 2.3 a 2.5. Estos 2.3 a 2.5, aquí sí van a seguir siendo interpretados correctamente como un 1. ¿Hasta dónde va a tronar esto? Bueno, cuando la amplitud de este ruido sea mayor que la diferencia que hay entre VOH y VIH. O sea, lo que me soporta de ruido esto es VIH menos VOH. La magnitud de eso, o sea, el valor absoluto de eso, para este caso son 0.4 volts. Entonces, esa es la amplitud máxima que puede tener una señal que se me esté ahí colando. Y entonces, ese 0.4 volts en 1, o sea, una señal de ruido de 0 a 0.4 volts, va a ser tolerable por el 1. Por parte del 0, hacemos la misma resta y tendríamos VIL menos VOL. Y aquí tenemos que la diferencia son 0.2 volts. ¿Cuál de los dos vamos a escoger? Bueno, el que sea más restrictivo. Siempre nos vamos a ir por el peor caso. Cuando ocurran 0.2 volts de una amplitud, ya con eso ya tronó esto en el 0. Y entonces, aunque aquí tenga una inmunidad mayor para el 1, no importa. El peor caso, el más restrictivo, el menor, es con 0.2 volts. Y entonces, ese es el máximo valor de ruido que puede tolerar esa conexión de esos componentes. Ahora vamos con el que sigue, que es el fan out. Esto se refiere a cuántas compuertas me puede alimentar una... O sea, cuántas entradas puedo tener en un circuito. Si tenemos un circuito integrado 1 y tenemos varios circuitos cuya salida de este va a ser conectada a la entrada de este, el fan out lo que me está preguntando o lo que me dice es cuál es el valor. Vamos a ponerle aquí otro nombre.
Voy a ponerle... este es Integrated Circuit. Este nada más va a ser Circuit. Este va a ser C1 con minúscula para que se distinga. C2, C3, Cn. El fanout es cuál es mi valor de n. ¿Sí? Es un número entero que me dice cuántas, o sea, en términos de corriente y voltaje, para cuántos circuitos me alcanza a alimentar esta salida. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se calcula? Bueno, las hojas de especificaciones nos dicen cuál es la corriente, así como hay voltaje de entrada en alto, corriente de entrada en bajo y así. También hay corriente de salida en bajo y hay corriente de salida en alto. Hay corriente de entrada en alto y hay corriente de entrada en bajo para cada uno de estos circuitos. Entonces, ¿cómo calculo el fanout? Vamos a ponerlo como un ejemplo para que no se les olvide. Vamos a pensar que esta es una mamá gata. Y entonces, de día, puede amamantar, no se puede dar, no sé cuánto de un gato, una gata, pero vamos a pensar que son 15 mililitros de leche, de día. Y de noche, pónganle 5 mililitros. Y cada uno de estos son gatitos. Que de día necesitan 3 mililitros y de noche 1 mililitro. ¿Sí? Vamos a ponerlo así. La pregunta es, ¿a cuántos gatitos puede alimentar? Ay, tiene la nariz ahí rara. ¿Cuántos gatitos podría alimentar esta mamá gata? ¿Cómo vamos a saber eso? Bueno, nos vamos siempre por el peor caso. Vamos a hacer primero el análisis de día. De día, ¿a cuántos gatitos podría alimentar? Tiene 15 y me pide 5 cada gatito. Entonces de día, 3 por 5, podría alimentar a 5 gatos. Ahora de noche, puede dar 5 y necesita 5. Bueno, pues entonces podría alimentar a 5 gatitos. Y entonces ese número, en ese caso, fue igual. La respuesta sería, puede alimentar a 5 gatitos. Pero vamos a suponer que aquí el requisito sea 2 mililitros de noche. ¿Para cuántos me alcanzaría? Si puede dar 5, sería otra vez 5 entre 2, sería 2.5 gatitos. Pero no puedo tener alimentado medio gato, ¿no? Simplemente, o sea, tiene que ser redondeado al entero menor hacia abajo. Nada de que el 0.5 sube a 3, aquí no. No es de que el gatito tenga hambre y que simplemente necesita 2 mililitros. Entonces puede alimentar a 2. Le sobra leche y eso, ni modo. A ver qué hace la gata. Entonces, si de día puede alimentar a 5 y de noche a 2, ¿a cuántos puede alimentar? A 2. Entonces aquí, si en lugar de mililitros cambiamos esto por miliamperes, entonces aquí el fanout de esta compuerta sería de 2. ¿Sí? Y en términos matemáticos, el fanout se definiría como el
el mínimo es cuánto puede dar, o sea, corriente de salida en alto, entre cuánto necesita la compuerta, corriente de entrada en alto. ¿Cuánto puede dar la compuerta en bajo? O sea, corriente de salida en bajo. Aquí no ven. Ahí está. Corriente de salida en bajo entre corriente de salida en... Ahí está. Corriente de entrada en bajo. ¿Sí? Entonces sería el mínimo entero de la división de esos dos términos. En lugar de que, bueno, para todo, en lugar de que nada más se aprendan fórmulas y nada más estén así, tienen que entender el concepto. Por eso es que no nada más les digo, fan out es el mínimo entero de la división de estos dos, ¿no? O sea, tiene que quedar claro lo que es el concepto. Ahora vamos con el que sigue, que es potencia disipada. Aquí hay o sea, la potencia, básicamente, de sus cursos de electrónica básica, es un voltaje por una corriente. El voltaje, si tiene una carga resistiva, podría verse también por la ley de Ohm como I entre V igual a I por R. Ahí. O sea, sería el voltaje I por R. Por otra I, entonces nos queda I cuadrado R. O también pueden hacerlo sustituyendo la corriente. La corriente es I es V entre R. Entonces, esas son fórmulas básicas de potencia para un circuito resistivo, ¿no? Pero aquí el asunto es, con los circuitos digitales hay un asunto que es la frecuencia a la que trabajan. Después vamos a ver con los MOSFETs, o sea, cuando hacen el cambio de 0 a 1, eléctricamente, por qué hay picos de este tipo. Tienen aquí lo que es corriente en función del tiempo. Si está en un estado de 0, vamos a ver después por qué es una corriente baja. Cuando cambia de estado, entonces hay un pico y otra vez llega al 1 y llega a otro estado en el que consume menos corriente. Entonces, en las zonas en las que hay cambios de 1 a 0 o de 0 a 1, es donde vamos a tener esos picos de corriente. Si está en un valor 0, va a consumir algo. Si está en 1, va a consumir algo parecido. Pero en los cambios es donde hace el mayor esfuerzo. Vamos a ilustrar esto de una forma así más visual. Vamos a suponer que alguien está haciendo sus abdominales. Mientras uno está así todo acostado, relajado, casi no consume energía. Cuando está sentado, pues consume un poquito más, pero es relativamente poco. Donde hay un gran consumo de energía, donde están estos picos, es cuando hace la transición entre que uno está acostado y sube y luego uno va de regreso. Ahí es donde se siente así en el abdomen, ¿no? Que pesa. Es en los cambios, ¿sí? Ahí es donde se siente. A veces uno le tiene miedo a lo que es pasarse en un circuito, o sea, de que si tiene una alimentación nominal de 5 volts y uno teme que si le pone 6 volts se va a quemar, porque ya uno le puso 1 volt más de lo que es su alimentación. Y es correcto. Uno no se debe salir de los parámetros que indican las hojas de especificaciones. Pero también
hay que evitar el ponerle menos voltaje del que dicen las hojas de especificaciones. Si yo te preguntara ahorita, bueno, ¿qué pasa cuando a un circuito le pones más voltaje del que dicen las hojas de especificaciones? ¿Qué le pasa al circuito? Podrías decir que se quema. ¿Qué le pasa a un circuito si le aplicas menos voltaje del que dicen las hojas de especificaciones? A lo mejor piensas que simplemente no funciona, pero que no se quema. Porque uno trae así como que la idea empírica que para quemarlo es que hay que aplicarle mucho voltaje. Pero si regresamos al ejemplo de las abdominales, está en 1, está en 0. Pero, ¿qué pasa si impedimos que llegue al valor que tiene que llegar? Si ya, o sea, está en 0 y quiere levantarse al valor 1, y entonces ya no dejamos que ese valor 1 se haga. ¿Qué le va a pasar? Se puede quemar ese circuito. Entonces, es tanto peligroso poner de más como poner de menos voltaje. Respecto a la frecuencia, cuando tenemos aquí, o sea, la frecuencia es el inverso del periodo. Entonces, cuando tenemos una mayor frecuencia, es que el área bajo la curva de esto se vuelve mayor. Es por eso que, no sé si has sentido que tienes una laptop en la que estás haciendo tu tarea, solo Word en blanco, no tienes juegos, ni estás chateando, ni nada, así como todo un alumno responsable y modelo, y entonces solo tienes abierto Word. Y si esa laptop la pones en tus piernas, pues sientes que está casi fría, ¿no? Pero si empiezas a jugar videojuegos en 3D y bajar música y estar reproduciendo un video y estar... Entonces, todas esas operaciones van a demandar una mayor frecuencia en el procesador, y entonces vas a sentir que esa computadora ya se está calentando. ¿Por qué? Por este incremento en la frecuencia. Por eso es que en los circuitos digitales, o sea, dependiendo cuál sea, puede ser que el fabricante indique el consumo en diferentes condiciones, ya sea en operación, en stand-by y a veces en función de la frecuencia. Para medir la frecuencia la potencia de un circuito, ya de manera experimental en un circuito, lo que debemos hacer es medir la corriente y el voltaje. Pero vamos a pensar que tenemos esta compuerta, una cosa simple, una compuerta 74LS04, que es una compuerta inversora. Y entonces tenemos que en la entrada tenemos un generador de funciones. Ahí. Todavía no me acostumbro a usar esto. Tenemos un generador de funciones. Y aquí tenemos así tal cual el circuito. Y lo que se pide es calcular cuál es la potencia que disipa esa compuerta. En dónde vamos a medir la corriente y en dónde vamos a medir el voltaje. Uno podría pensar que, como me están pidiendo en como esta es la señal que está cambiando, es que a lo mejor tengo que medir aquí la corriente, y esto, si estoy alimentando con 5 volts, a lo mejor la potencia va a ser VCC por esta I que estoy midiendo aquí. ¿Te suena lógico? Pues uno podría pensar que sí. Pero lo que estamos midiendo con esto no es la potencia, no es la corriente que consume el circuito. Estamos midiendo sencillamente la corriente que está entrando por una de las compuertas. Entonces,
para medir correctamente la corriente que consume el circuito integrado no es a la entrada de una compuerta o a la entrada de cualquiera de sus pines de la entrada de la compuerta, sino que es en la alimentación. Porque toda la corriente del circuito, todo aquí, va a pasar por esta compuerta, por este pin. Entonces, se tiene que interrumpir el flujo de corriente de la fuente al pin de alimentación del circuito y ahí se va a medir la corriente. Aquí vamos a tener otra corriente que sería la corriente de entrada en alto y en bajo. Pero esta corriente es despreciable si la comparamos con la que consume todo el circuito para operar. Sí, entonces ahí es donde se tiene que medir esa corriente. En la alimentación del circuito, no de una de sus entradas, y multiplicarlo por el voltaje con el que se está alimentando todo el circuito. ¿Sí? Bueno, vamos ahora al siguiente parámetro, que son los tiempos de propagación. Para los tiempos de propagación, vamos a pensar en una compuerta inversora a la que le vamos a aplicar una señal de entrada y va a tener una señal de salida. A esa señal de entrada vamos a pensar que es una señal cuadrada y vamos a tener así un flanco de subida. Como es una compuerta inversora, entonces a la salida lo que vamos a tener es un ciclo de bajada, perdón, un flanco de bajada. ¿Cómo se vería esto en el osciloscopio? Bueno, la señal de entrada, decíamos, va a pasar de 0 a 1. Esa es la entrada. La señal de salida va a pasar de 1 a 0. Aquí no es de forma, ¿por qué lo dibujé así? No es de forma instantánea, aunque tengamos un generador de funciones de calidad, va a haber un tiempo de subida, un tiempo de bajada. Aquí no se vayan a revolver entre tiempo de subida y tiempo de propagación de alto a bajo, son cosas totalmente diferentes. En una señal, el tiempo de subida a lo que se refiere es en cuánto tiempo tarda la señal en pasar del 10% al 90% de su amplitud. O sea, este es el tiempo de subida. Aquí solo se tiene una señal y se compara respecto a sí misma. O sea, es de su 10% de aquí a su propio 90% en el eje del tiempo. ¿Cuánto tiempo tardó en pasar de ese 10 a ese 90%? Aquí ese concepto no tiene nada que ver con tiempo de propagación de bajo a alto o de alto a bajo. ¿Y por qué digo esto? Porque siempre en los exámenes que pregunto qué es tiempo de subida, tiempo de propagación de bajo a alto, me dan la definición de esta cosa. Entonces, para que vean que no es igual. Ahora, regresando aquí. ¿Cómo vamos a medir el tiempo de propagación de alto a bajo? Aquí, primero vamos a ver que el nombre se lo va a dar la señal de subida, de salida. Aquí es de alto a bajo. Porque hay una que sube, que es de la entrada,
y hay otra que baja. Entonces, lo que voy a calcular es el tiempo de propagación en esta gráfica de alto a bajo, ¿sí? De 1 a 0. Y eso le determina la salida. No importa que la entrada esté negada o esté igual, ¿sí? Lo que mide el tiempo de propagación es una propiedad intrínseca del circuito. Lo que mide es cuánto se tarda en responder a un estímulo instantáneo. ¿Cómo se va a medir eso en el osciloscopio? Bueno, se le aplica una señal, un tren de pulsos que cambia instantáneamente. Si abrimos el eje X, el del tiempo, nos vamos a acercar, y entonces vamos a ver esto en el osciloscopio del orden de nanosegundos. Y entonces vamos a medir cuál es la amplitud de la entrada, la dividimos entre 2 y resulta que el 50% de esta amplitud puede ser que caiga por aquí, ¿sí? Y de ahí, bueno, voy a hacer más pequeño. Vamos a hacer lo mismo con la salida. Su amplitud es esta. Perdón. Bueno, por si no sabían, soy daltónico. Así que por ahí si escuchan algo que no concuerde con lo que estoy diciendo. O sea, por ejemplo, que diga esa línea amarilla y resulta que es verde. Es por eso. Ay, no puedo quitar. Ya. Entonces, de esta amplitud la mido y voy a determinar que su 50% a lo mejor es aquí. Y entonces voy a proyectar al eje del tiempo ambos valores. Y entonces voy a trazar una línea. Y el tiempo que tarda la señal en pasar del 50% de la amplitud del voltaje de entrada al 50% de la amplitud del voltaje de la salida, ese es el tiempo de propagación de alto a bajo. El que le da el nombre es la salida, ¿sí? Ahí no es, al resto. Tiempo de propagación de alto a bajo. Esta es la que le da el nombre. El tiempo de propagación de bajo a alto se calcula de forma parecida. Vamos a ponerlo aquí. Tenemos la misma compuerta inversora, solo que ahora el voltaje de entrada va a ir de alto a bajo. La salida, cuando aquí este sea un 1, va a tener un 0. Y ya que haya bajado, se va a tardar algo en responder. Y entonces de aquí medimos 50% de la amplitud. Es más o menos por aquí. Y proyectamos ese al eje del tiempo. 50% de la amplitud de la señal de entrada corresponde más o menos con este valor y lo proyectamos abajo. Y entonces aquí vamos a tener el tiempo de propagación de bajo a alto. ¿Sí? Y así es como lo veríamos en el osciloscopio. Ya para la práctica que vamos a hacer después, vamos a verlo ya así en tiempo real. Y qué es lo que pasa cuando incrementamos la frecuencia. ¿Por qué es importante saber cuál es el tiempo de propagación?
O sea, ¿por qué hay que sacar estos valores? Bueno, porque eso nos permite saber cuál es la frecuencia de operación de un circuito integrado. La frecuencia de operación, conforme nos vamos acercando al límite de operación de una compuerta o de cualquier circuito integrado, va a sufrir algunos cambios. Vamos a ver en el osciloscopio, cuando ya aumentamos mucho la frecuencia, que se ven efectos como el de histéresis. Pero antes de ver esas cosas, perdón, en el osciloscopio necesitamos entender así como que de forma más tangible a qué se refiere eso. Vamos a pensar en que ustedes están bailando. Vamos a pensar que están en una clase en la que el instructor está bailando. No me voy a parar a bailar. Ustedes ven que el instructor o instructora da un paso a la derecha y ustedes tienen que seguirlo. Luego paso a la izquierda, lo siguen. Luego hace una vuelta y ustedes la hacen. Entre que ustedes ven, lo procesa su cerebro, le manda la señal a sus músculos y entonces hacen la acción, hay un tiempo de propagación, o sea, un tiempo de retraso. Eso, ¿cómo se relaciona con esto? Bueno, cuando en una compuerta tienen un cambio instantáneo ahorita vamos a ver aquí. Ustedes tienen aquí a la señal de entrada un cambio que, bueno, se ve mejor en esta, para que no se encimen. Entonces aquí tienen un cambio instantáneo de 1 a 0. Entonces la compuerta, en lo que los electrones y los huecos se alinean y cambian y todo eso, entonces ya responde la compuerta. Eso es algo parecido con lo del baile. Ahorita lo que yo voy a hacer, aprovechando que estás en tu casa sin que nadie te vea, a lo mejor puedes hacer este ridículo en privado. Yo voy a extender ahorita mi brazo. Esto es un 0 y esto es un 1. 0, 1. Cuando yo tenga mi brazo así, tú lo vas a tener vertical. Y entonces, cuando haga esto, tú regresas a estirar tu brazo. Vas a hacer la compuerta negadora, ¿no? Yo estoy así, tú extiendes el brazo. Yo estoy así, tú levantas el brazo. Y entonces hago esto, y más o menos te tardas en responder como un segundo. Esto va a ser para ilustrar el tipo de señal que tiene que servir como señal que vaya a estar aquí a la entrada de esta compuerta. No se le puede poner una señal senoidal ni una rampa. ¿Por qué a fuerzas tiene que ser una señal cuadrada? Bueno, porque lo que se está midiendo no es el tiempo de subida. Lo que se mide es qué tanto se tarda en responder. En el ejercicio de hace ratito, si yo te digo, vamos a medir tu velocidad de respuesta y lo hago así, eso sería como una señal diente de sierra. No se ve cuánto tardaste en responder. No lo puedo medir. Si es 0, 1, 0, 1, 0, 1. Si es entre más rápido sea este cambio, entonces se permite medir bien cuánto te tardas en responder. Por eso es que es un requisito indispensable que la señal de entrada a la compuerta
o al circuito que estemos probando, necesariamente tiene que ser una señal cuadrada. Tiene que ser cuadrada, ¿sí? Bueno, esto es... A ver si ya son todos. Sí, ya. Entonces, con esto concluimos esta parte de propiedades de los circuitos digitales. Junto con este video viene la actividad de algunas preguntas que están para que veas si le sacaste provecho a este video. Y ya la primera práctica que haremos será medir los tiempos de propagación de una compuerta. Sí, esa es la primera. Haz las actividades de abajo y nos veremos en la siguiente clase. Que estés bien. Bueno, si este video te fue útil o conoces a alguien a quien le pueda ser útil, envíaselo. Y para que no te pierdas los próximos videos que estaré publicando, suscríbete a este canal. Dale la campanita de me gusta, suscribirte y empezar a disfrutar de estos canales.